muy buenas noches. Hemos querido convocar a este punto de prensa para dar a conocer una declaración pública que hemos elaborado senadores, senadoras, diputados, diputadas de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras, que en el día de hoy hemos estado intercambiando visiones sobre los graves acontecimientos que ocurrieron ayer y en la madrugada. Voy a leer rápidamente la declaración y luego abrimos la palabra. Le doy la palabra al diputado Miguel Crispi y comentamos muy brevemente algunas acciones y luego obviamente disponibles a responder preguntas y comentarios de la prensa. Parlamentarios y parlamentarias de oposición que integramos las comisiones de derechos humanos del Senado y de la Cámara de Diputados suscribimos la siguiente declaración. En relación a los hechos de público conocimiento ocurridos en la Araucanía durante los días sábado, domingo 2 de agosto, especialmente en las comunas de Coyipulli, Ercilla, Traillén y Curacautín, donde se produjeron actos de violencia y racismo ocurridos en el contexto de la ocupación de municipios, situación producida a raíz de las personas del pueblo mapuche privadas de libertad que se encuentran en huelga de hambre. Señalamos lo siguiente. 1. Primer punto. Condenamos los actos de violencia y racismo realizados por particulares. Es inaceptable que grupos particulares hagan uso de la fuerza y realicen actos de desalojo. 2. Nuestra constitución política impone al Estado el deber de reconocer a los grupos en que se organiza y estructura la sociedad, indicando que no podrá haber ningún grupo privilegiado. 3. En el derecho internacional, la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley y la no discriminación, constituyen principios básicos y generales de los derechos humanos. Consideramos inaceptable cualquier trato denigratorio, expresiones racistas o denigratorias realizadas hacia el pueblo mapuche en los actos de desalojo llevados a cabo por grupos particulares durante la noche de ayer y la madrugada de hoy. La igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona y es incompatible con los tratos discriminatorios de inferioridad. Esto se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. 4. La Convención Internacional para la Eliminación de todas formas de discriminación racial obliga a los estados que son parte, y Chile lo es, a condenar toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometan a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita, señala que los pueblos y los individuos son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. Quinto, en el párrafo 7 de la Recomendación General número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial referida a la lucha contra el discurso de odio racista, se indica que los principios articulados en la presente recomendación se aplican al discurso de odio racista proferido por individuos o por grupos en cualquier forma o que se manifieste oralmente o en forma impresa o difundido a través de medios electrónicos como Internet y los sitios de redes sociales, así como mediante formas de expresión no verbales como la exhibición de símbolos racistas en reuniones públicas, incluidos los eventos deportivos. Ante la escalada de violencia ocurrida durante las últimas horas, solicitamos la urgente realización de una instancia de diálogo entre el gobierno y los voceros de la huelga de hambre del pueblo mapuche en aras de buscar acercamiento y soluciones que permitan dar una salida pacífica al conflicto. Instamos al ministro de Justicia a abrir una instancia de diálogo sin intermediarios. Séptimo, emplazamos a que ante la situación de huelga de hambre de los presos mapuches se aplique de manera inmediata el convenio 169 de la OIT, especialmente su artículo 10, que establece la obligación de los estados que al imponer sanciones previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas se tengan en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, así como preferir sanciones distintas al encarcelamiento. Y por último, el punto 8, manifestamos nuestro mayor compromiso e interés porque se busque una salida pacífica al conflicto. Las autoridades políticas deben actuar con la mayor cautela y responsabilidad, debiendo contribuir a acercar posiciones en la búsqueda de soluciones y no realizando acciones o declaraciones que incrementen la escalada de violencia y actitudes de violencia racista hacia el pueblo mapuche. Invitamos al gobierno a través de su ministro del Interior a retomar a la mayor brevedad posible instancias de diálogo con las personas privadas de libertad
del pueblo mapuche que se encuentran en huelga de hambre, que ya van cerca de 90 días. La vía de diálogo y la no escalada de violencia es el camino que permitirá dar soluciones que contribuyan a la paz social y al respeto del pueblo mapuche. Esta declaración la suscribe la senadora Adriana Muñoz, quien es parte de la Comisión de Derechos Humanos y además presidenta del Senado, el senador Navarro, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Emilia Nullao, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la diputada Carmen Hertz, el diputado Miguel Crispi, el diputado Tucapel Jiménez y el diputado Raúl Saldívar, y quien habla como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Ignacio Latorre. Simplemente agregar muy brevemente, y esto a modo de comentario, le paso la palabra inmediatamente al diputado Miguel Crispi. Yo valoro la actitud que ha tenido el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, que ha abierto canales de diálogo con el Machi Celestino Córdoba, con las vocerías, las comunidades. Sin embargo, hay una gestión muy lenta de la huelga de hambre que ya lleva 90 días, donde los comuneros de Angol y Deu quieren hablar en primera persona con el ministro Larraín. Eso lo han dicho en múltiples instancias hace muchas semanas atrás, lo han dicho en las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara. Incluso están dispuestos a que se produzca un diálogo con el subsecretario, pero en persona, que él vaya al territorio y converse como una manera de ir acercando posiciones. Y eso ha sido muy lento porque a mí me da la impresión que en La Moneda no quieren abrir ese canal de diálogo, y considerando que la Roulette, cuando fue ministro del gobierno de Piñera I, él como ministro se involucró en la huelga de hambre de Héctor Yaitul y logró una buena negociación y bajar esa huelga de hambre el año 2010. Entonces hoy día no entendemos, a 90 días, donde el conflicto ha escalado y además con un nuevo gabinete del Interior, que fue el día viernes a la Araucanía, con sus declaraciones, empoderó a grupos racistas y generó una situación de violencia que puede ir escalando y puede ser fuente de inestabilidad muy brutal en todo el territorio del Gualmapu. Esto urge un camino de diálogo político al más alto nivel, para, primero, abordar la situación de la huelga de hambre y, obviamente, luego, en términos permanentes, una mesa de diálogo permanente para abordar los problemas y las reivindicaciones históricas del pueblo nación mapuche con el Estado de Chile. Eso quería comentar. Le paso la palabra al diputado Miguel Crispi y luego abrimos, obviamente, preguntas, comentarios de la prensa. Hola, gracias Juan. Bueno, gracias a todos y todas por conectarse a esta hora. Eh, la verdad es que es muy doloroso que a poca frecuencia tenemos que estar haciendo lo mismo. Es decir, el Estado tiene una deuda enorme en Gualmapu, tiene una deuda enorme en la relación con el pueblo nación mapuche, y siempre el camino ha sido el uso de la fuerza física, el monopolio de la fuerza. Esa ha sido la respuesta. Cuando es evidente que aquí hay una situación política que la ha representado en parte el Machi Celestino Córdoba, como también otros comuneros mapuches que están haciendo una reivindicación respecto a un derecho que se le entrega la firma del Estado de Chile del convenio 169 de la OIT. Nadie obligó al Estado de Chile a firmar ese tratado, pero cuando son tratados económicos nos preocupamos de cumplirlos al pie de la letra, pero cuando son tratados culturales que afectan a los pueblos, pareciera ser que no son tan relevantes. Por tanto, ahí reforzar el llamado de la disponibilidad del gobierno a que tenga un diálogo político. Es importante que se sepa, hoy día, tanto en la Comisión del Senado como en la de la Cámara de Diputados y Diputadas, hemos estado innumerables veces con el ministro y con los voceros y voceras del Machi, y lo que hay es una conversación como intermediada que no tiene mucho sentido, y lo que los comuneros y los voceros le dicen: queremos interlocutar directamente con la autoridad política. Y es del todo razonable. ¿Cómo van a estar interlocutando con el jefe, el encargado de Gendarmería? Necesitan conversar directamente con el ministro. Por tanto, hay que reforzar el llamado al gobierno a que recoja esta situación que realmente está en un estado muy crítico, y que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo, en este caso en representación el gobierno. Y en segundo lugar, respecto a los hechos acontecidos durante el fin de semana, a mí me parece impresentable la posición del gobierno. El gobierno y el Estado es garante de los derechos de todas las personas, de todos los chilenos. En este contexto,
independiente de siquiera si fueran chilenos o no chilenos, son los derechos humanos de las personas. Por tanto, el gobierno no puede dar señales equívocas en relación a cuando la población civil se arma para atacar a otro grupo de la población. ¿Qué es lo que ocurrió anoche, a lo menos en Curacautín? Eso es inaceptable. Y de verdad que yo no entiendo qué pasa por la cabeza del subsecretario de Interior al momento en que da sus declaraciones. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Lo dice con la calculadora, lo dice porque hay cierto electorado del gobierno. En esto el gobierno no puede hablarle a su electorado o a quienes crean como el gobierno. Nadie le pide al gobierno que comparta la causa mapuche. Lo que le pedimos y le exigimos al gobierno es que proteja a la población. Y la pasividad de Carabineros de Chile la noche de ayer y la pasividad en la posería del día de hoy por parte del gobierno son, a mi juicio, inaceptables, y por eso esta semana, probablemente en la Comisión del Senado también, en la Cámara de Diputados, vamos a citar al ministro del Interior, al subsecretario del Interior, realizaremos una sesión especial porque no es posible que se den estas declaraciones en un Estado de Derecho y realmente no sea un escándalo. Es decir, no es aceptable que un grupo de la población se arme para agredir a otro y el gobierno mire al techo. Por tanto, hay dos situaciones que se juntan gravísimas: la huelga de los comuneros y la incapacidad del gobierno de haber podido resolverla en 90 días, y por otra parte, cómo esto está escalando, haciendo parte del conflicto a la población civil. Y en eso claramente, a mi juicio, la visita del nuevo ministro Héctor Pérez la semana pasada no fue un factor que facilitara las cosas, sino que parte de la población lo interpretó como ponerle piso a que ellos mismos se organizaran para poder eh, retomar municipios. Es decir, me parece que es gravísimo y esperamos por parte del gobierno un cambio de actitud. Muy bien, muchas gracias, Miguel Crispi, diputado. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios, ronda a quienes están conectados y conectadas. Mm. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Hola, perfecto. Buenas noches a todos, soy Cristian Alba de Radio Portales. Precisamente en línea con lo que decía el diputado Crispi, ¿qué les pareció que ayer hubo grupos de civiles que hayan, entre comillas, ayudado a carabineros precisamente a desalojar los municipios, y estos enfrentamientos que también tuvieron con carabineros, donde hasta incluso, por lo que se vio en las redes sociales, hubo hasta incluso cánticos racistas? ¿Dónde creen que podrían haber aparecido estos grupos? Porque además también han circulado amenazas por las redes sociales contra los mapuches por parte de algunos grupos. ¿Quieres responder, Miguel, o voy yo? ¿Miguel? Dale tú, Juan. Bien, yo creo que ese es uno de los puntos graves a investigar. Yo no tengo fuente, puedo tener hipótesis, ¿no?, de dónde vienen, pero yo creo que ese es uno de los puntos graves a investigar. O sea, que el Estado de Chile, la Fiscalía, el Poder Judicial, investigaciones, pueda llegar efectivamente al fondo de quiénes son esos grupos, si hay financiamiento, si hay una organización detrás, porque claramente, y obviamente investigar el operar de Carabineros. No puede ser que Carabineros actúe en complicidad con grupos civiles para un desalojo, que permitan golpizas. Además, ojo, estamos en pandemia, cuarentena y en horario después del toque de queda. O sea, además hay infracciones a las leyes y normas por la pandemia y por la autoridad sanitaria. Pero efectivamente esa es una de las preocupaciones. Acá, cuando decimos el ministro Pérez fue a incendiar la pradera en su visita a la Araucanía, claro, se reunió con ciertos sectores que son muy agresivos por redes sociales, que también han amenazado periodistas. Hoy día vimos una declaración pública del Colegio Periodista muy valiente, muy potente, porque hay varios periodistas que han recibido amenazas por redes sociales por estar cubriendo, difundiendo las golpizas, quemaron vehículos de comuneros mapuche. Efectivamente cómo se organizaron grupos para cantar y agredir verbalmente también con expresiones racistas a las personas los comuneros mapuche. Entonces, efectivamente acá hay que investigar, ¿no? Hay que preguntarse, bueno, cuántas personas están detenidas por violento, y sobre todo si el Estado nos da garantías de ser efectivamente, de no, y los agentes del Estado, en este caso la policía, y obviamente si es que tienen o no el respaldo del Ministerio del Interior,
si van a estar o no defendiendo a esos grupos racistas que uno podría hipotéticamente vincular a sectores latifundistas, sectores de derecha, extrema, conservadores de la zona, reaccionarios, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? Esa es mi hipótesis en base a distinta información que uno puede manejar, pero en el fondo acá lo importante es investigar y sancionar a las personas responsables. También lo dijo en la misma línea la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Hoy día también salió una declaración pública en esa línea. Así que yo espero que el Estado y particularmente Fiscalía, el Poder Judicial, pueda llegar adelante con esa investigación. Senador, diputado, soy Alejandro Kirk de Telesur. Varios activistas de la zona mapuche ayer, anoche, denunciaban que esto había sido coordinado. Hay una grabación, una conversación aparentemente entre un dirigente de estas bandas y un oficial de carabineros. Pero denunciaban que esto es un experimento que se podría aplicar al resto del país, es decir, la reacción frente a la protesta mapuche, frente a la protesta en general, fuera la de poner pobre contra pobre, chilenos contra mapuche, chilenos contra inmigrantes, ollas comunes. Yo estuve en unas ollas comunes que están divididas porque la UDI, un alcalde UDI financia ciertas ollas comunes siempre y cuando no se junten con las ollas comunes de las asambleas territoriales. Entonces se vio yo percibí ahí cierta animosidad entre ambos grupos y por tanto estaríamos ante un escenario de represión a la protesta social por medio de estos métodos que recuerdan mucho, como lo dijo Pedro Cayuqueo anoche, Alabama 1960. Se habló también de la noche de los cristales en Alemania, es decir, estas azonadas de grupos que van configurando un nuevo panorama en la lucha social en Chile, puesto que el Estado parece estar totalmente del lado de este tipo de acciones. Miguel, ¿quieres comentar algo de eso? Sí, yo creo que es gravísimo lo que está ocurriendo. A mí me ha sorprendido tanto en este caso como, no sé, cuando uno ve, no sé, las marchas por el rechazo, también en momentos de cuarentena, y Carabineros escoltando movilizaciones de causas que son afines al gobierno. Y eso no corresponde. No corresponde. El gobierno, uno no le pide al gobierno que crea como cree uno no le pide prescindencia respecto al debate político, pero el gobierno tiene que cautelar los derechos de la persona respecto a su derecho a expresar sus ideas, respecto a organizarse, respecto a reunirse, y en eso yo creo que, como dice el senador Latorre, son necesarias investigaciones para no hacer afirmaciones tan apresuradas, pero no puede ser que la población tenga dudas respecto a si Carabineros lo va a proteger a uno con el mismo rigor, si uno está por el apruebo o por el rechazo, si uno está por la causa mapuche o no, si uno está por el agua como un derecho o el agua privatizada. Es decir, son demasiados casos donde al final lo que se ve es que son dirigentes y quienes se organizan en las bases quienes terminan sufriendo no el rigor de la ley, sino el rigor de pensar distinto. El rigor de querer soñar y construir un Chile distinto. Y eso, claro, como usted señala, quizás a nivel local también se da en otras expresiones, pero yo me quedo al menos con la necesidad de esclarecer estos hechos. Lo de ayer es demasiado, o sea, o por negligente o por actuar al margen de la ley. Bueno, Carabineros de Chile tiene alguna responsabilidad, porque permitió que se quemaran 2 vehículos fuera de la municipalidad de Curacautín, permitió que un grupo de más de decenas de personas se reunieran en horario de cuarentena, y después aparece el subsecretario de Interior diciendo que condena la violencia venga de donde venga. Es que realmente esto no da para frases para la galería, sino para que el Ministerio del Interior se haga cargo de que las policías operen en función de proteger a la población y no de acompañar ciertas causas particulares que sean afines al gobierno. ¿Qué tal, parlamentarios? Buenas noches. Quiero más que nada preguntarle varias preguntas del tema mencionado. Primero, el tema de la comisión investigadora.
van a citar a las autoridades, el ministro de Interior, el señor subsecretario, ¿qué van a preguntarle a estas autoridades? Y la segunda pregunta, ustedes dijeron que hay responsabilidad de Carabineros, ¿no descartan citar también al director general de Carabineros? Sí, hemos estado conversando esta tarde con Emilia Nullado, que lamentablemente no pudo conectarse, estaba con problema de conexión en su casa, pidió las excusas, pero apoyaba obviamente que hiciéramos este punto. Y ella va a convocar el día de mañana, lunes, y de hecho nos va a invitar a los senadores también, si bien es una comisión de derechos humanos, después Emilia pueden reportear directamente con ella, pero va a convocar, vamos a ver si llega, al ministro Pérez el día de mañana. Además se va a solicitar sesiones especiales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, invitando no solo al ministro Pérez, sino que también al director general de Carabineros, también al ministro Larraín por el tema de la huelga de hambre, bueno, al INDH, un poco la Defensoría de la Niñez, eso se está preparando, se va a solicitar, se va a hacer una solicitud formal para esas sesiones especiales durante la semana en ambas cámaras. Y también la comisión investigadora, que eso ya es una atribución de los diputados, ahí no tengo más detalles en el fondo, porque entiendo es algo que se va a preparar y tiene sus propios procedimientos en la Cámara de Diputados, pero también se va a solicitar una comisión investigadora. Eso por ahora, además algunos oficios desde ambas comisiones de derechos humanos. Mañana nosotros tenemos comisión de derechos humanos y vamos a solicitar oficios en la misma línea que dijimos anteriormente, de la necesidad de investigación, que Carabineros dé cuenta de este operativo, que se haga una investigación también independiente en el fondo, a Fiscalía, queremos saber cuántos detenidos hay, tenemos muchos relatos, audios que nos han llegado de justamente desde la Defensoría de la Niñez, que hubo golpizas a personas, por grupos de 20 personas, a algunos mapuches que estaban solos, algunos son adolescentes, son menores de edad, hubo amedrentamiento a mujeres también, entonces hay mucha investigación todavía que levantar y visibilizar, porque esta escalada de violencia racista, en el fondo, y que puede estar orquestada, puede estar organizada, no es espontánea, hay que frenarla a como de lugar en el más corto plazo, y eso implica una investigación muy potente y que todos esos datos estén sobre la mesa. No sé si hay más preguntas, comentarios, alguna otra palabra. Se ofrece la última ronda, si no, estamos terminando el punto de prensa. No sé si quisiera agregar algo más, Miguel. Miguel Crispi. No, darles las gracias nomás, decirles que, en función de la última pregunta, claro, hay mucha... El Parlamento puede hacer muchos oficios, comisiones investigadoras, puede citar a los ministros, subsecretarios, el director general de Carabineros, las comisiones, pero sin duda, en un sistema presidencial monárquico como el chileno, el gobierno es el que maneja la agenda y el gobierno es el que tiene que mostrar disponibilidad a resolver este conflicto de un modo distinto. Esa es nuestra expectativa y el modo distinto es la política, tanto lo relacionado con las huelgas de hambre como con una deuda enorme que se tiene con los pueblos, en particular con el pueblo mapuche, que nosotros esperamos también de que haya una oportunidad en el proceso constituyente. Y solo para cerrar, yo espero que ojalá esto nos ayude a poner de nuevo en agenda la votación respecto a escaños reservados de pueblos indígenas en el Parlamento, que está en el Senado, se dio votado este mes, pero no se alcanzó a votar y necesitamos cerrar eso. No puede ser al final siempre como la mesa del pellejo la discusión de los pueblos indígenas. Tiene que estar en el centro y en eso, si el futuro del país se va a redactar o se va a cimentar en función de la discusión constituyente, bueno, es evidente que este conflicto debiera tener un espacio de resolución en esa mesa, y eso es con escaños reservados para los pueblos indígenas. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Miguel, el diputado Miguel Crispi. De hecho, el ministro Monque recién
ingresado al gabinete en su rol ahora de SECPRES, pidió un plazo mayor para poder involucrarse en la tramitación, en la construcción de indicaciones que se tienen que presentar, pidió un plazo extra de indicaciones de 2 semanas, se lo dimos desde la oposición de buena fe, dijimos, bueno, el ministro viene llegando, se quiere involucrar, acá hay que construir un acuerdo, se necesitan votos de la derecha también para garantizar escaños reservados, lo mismo que ocurrió con paridad. Hemos estado trabajando en la construcción de estas indicaciones con distintas actorías del mundo mapuche, con alcaldes, la Asociación de Alcaldes, con Millabur bueno, varios más, y también Salvador Millaleo, distintas personas, y se está construyendo indicaciones desde la oposición, pero esperamos un diálogo constructivo también con la derecha. Y eso en 2 semanas más debería ya estar ingresadas esas indicaciones para votar en la comisión y luego en sala y resolverlo en el corto plazo el tema de los escaños reservados. Pero yo quiero volver a hacer el llamado, entiendo hoy día viajó la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, fue con el subsecretario Gallo y fueron a la Araucanía. Yo hice un llamado por las redes sociales, lo reitero acá. Espero que tomen contacto directo con los presos mapuche, con sus vocerías. Detrás de ellos, no es que a ellos se les ocurrió solo iniciar una huelga de hambre, que ya lleva 90 días. Detrás de ellos hay vocerías, hay comunicados, hay un conjunto de todo un pueblo que está pendiente y que está tensionado ese conflicto. Por lo tanto, tienen que tomar contacto directo con ellos. Eh, las comunidades mapuche lo han dicho, las comisiones están dispuestas a llegar a un acuerdo, pero tienen que abrir un canal de diálogo directo con los ministros y ministras. En este caso, la ministra de Desarrollo Social, no sé si todavía sigue en el territorio, pero sería muy potente para ayudar a descomprimir, que tomen contacto directo con los comuneros que están presos, el Machi Celestino, los comuneros de Angol, de Lebu, sus vocerías, y buscar un acuerdo. Y por otro lado, obviamente, el proceso constituyente puede ser un espacio, un canal de diálogo político al más alto nivel también para resolver la deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo mapuche, para abordar derechos políticos, derechos colectivos, reivindicación territorial, los temas de autonomía, Estado plurinacional, etc. Todo eso que implica una conversación que es muy compleja, pero que tiene que darse ya que llevamos demasiado tiempo postergando este conflicto y que va escalando de manera muy peligrosa, que no le hace bien finalmente a nadie. Un conflicto que escale en Gualmapu finalmente puede costar vidas, puede haber derramamiento de sangre, puede tener un costo social irreversible para el conjunto también de la sociedad chilena. Así que esto es muy grave, es muy complejo, y yo hago un llamado nuevamente al ministro del Interior, que viene recién llegando, a desescalar el conflicto y no a intentar apagar el fuego con benzina. Eso, muchas gracias, muy buenas noches y que estén muy bien.